Si tú tomas dentro del ayuno intermitente vinagre de manzana, Adrián, estás rompiendo el ayuno. Qué gusto poder tener a Adrián Yepes, el codiciado Adrián. Muchas gracias. Tan seguido en YouTube. Me parece chévere que aceptes los halagos, ¿no? Hay gente, ay, no, ¿cómo vas a creer? No ha de ser tú. Muchas gracias. Eso es ser muy seguro de sí mismo. No, supongo, algo que he ido cultivando con los años. No era así antes. ¿Ya? Y antes que Mm. te acholabas, ¿no? Te da, ay, no, ¿cómo vas a creer? O sea, más que nada el tema de como yo tuve sobrepeso la mayoría de mi vida, eso sí es algo que afecta tu autoestima. Pero cuando vino este cambio físico, también hubo un cambio mental, psicológico, de actitud. Y eso es parte del cambio cuando ya te metes en este estilo de vida. Qué interesante, Adrián, qué interesante. Pero ¿tú crees que la gente que es gordita no puede tener autoestima? No, no pienso eso. Pienso que yo no tenía. Te cuento mi historia. ¿Ya? Ajá. Pero en relación a lo que va, a lo que tú ves, al En relación a lo que he visto, en muchos de los casos es así, pero sí conozco personas que son gorditos y que tienen autoestima. Yo simplemente te cuento mi historia, pero de lo que he visto, en muchas personas sí atan su autoestima a cómo se ven. ya, ok. Ujú. Sí. Bueno, definitivamente, como es importante verse bien, ¿no? Pero pues la autoestima también tiene que venir por otros lados, pero eso no es un tema que va contigo, sino que el tema que va contigo hoy día me encanta porque yo creo que es lo más complicado de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. ¿Cómo se baja la grasa abdominal? Sí, Esa sí. grasa que así tú estés divina por acá. Siempre hay esa grasa abdominal que tú dices, Dios mío, pero que tengo que no comer nada para que estar plana. O sea, ¿cuál es el tema? Claro. Bueno, realmente el motivo de la grasa abdominal son tres motivos principales. Uno es insulina elevada, otro es desbalance de estrógeno y otro es cortisol elevado, que es la hormona de estrés. Ya. Entonces digamos que tú estás en un plan con un déficit calórico y empiezas a bajar de peso, empiezas a perder grasa, como dices tú, en los brazos, en la cara, en las piernas, pero no baja el abdomen. ¿Por qué no baja el abdomen? Porque normalmente esas personas tienen mucho estrés, un nivel altísimo de estrés, y eso causa que el cortisol se eleve aún más, incluso con la dieta hipocalórica, y si hay un exceso de ejercicio se eleva aún más. Y las personas que tienen resistencia a la insulina van a tener un nivel de insulina en ayunas alto, y para que poder movilizar grasa de esa área, la insulina tiene que bajar de cierto nivel. Y luego también el problema del estrógeno, que no solamente, que es la hormona femenina, ¿no? Pero eso no quiere decir que solamente las mujeres tengan ese problema. Y cuando me refiero a desbalance, quiero decir un exceso de estrógeno o una deficiencia de estrógeno. Entonces tiene que ser un nivel perfecto, porque también eso influye en la acumulación de grasa abdominal. Esos son los tres factores principales. Hay uno adicional, pero que de hecho eso se puede atacar fácilmente, que es también el flujo de oxígeno hacia esa área en particular. Porque Ya. tú, para quemar grasa, realmente lo que estás haciendo es oxidando ácidos grasos que tienes almacenados. Y en esa oxidación de ácidos grasos se necesita oxígeno para ese proceso. Y mandar oxígeno hacia esa área se puede hacer, de hecho, con entrenamiento localizado. Por muchos años se creía que no se podía perder grasa localizada. Pero ahora sabemos que siguiendo un protocolo adecuado, con la dieta adecuada, cuando haces ejercicios localizados, mandas más sangre a esa área y por ende mandas más oxígeno y hay más quema de grasa. Ok, ahora, pero los primeros tres que nombraste se Ujú. sienten como que no tiene que ver con uno, sino que hay que ir al endocrinólogo. No, para nada. Que tú no lo Eh, puedas manejar. Porque el el, estrés, tienes que ir al psicólogo, tienes que relajarte, hacer yoga. Luego el tema hormonal, obviamente tienes que ir al endocrinólogo, el ginecólogo. Y el otro que nombraste, no me acuerdo, la creación de cortisol, la- pues, eso es una el consecuencia. cortisol es el estrés y la insulina tiene relación con los carbohidratos. Es que el tema hormonal siempre va asociado con tu estilo de vida. No es Ya, que si tú tienes algún desbalance de una hormona es por casualidad o por genética solamente. Es mucho estrés, es la alimentación inadecuada, es inflamación en el cuerpo, tal vez porque estás comiendo alimentos inflamatorios o efectivamente porque estás expuesto a, a estresores no solamente mentales, sino ambientales. Y eso ya. causa inflamación. Entonces, cuando tú vas mejorando ese tipo de cosas en tu estilo de vida, vas regulando tus hormonas poco a poco.
No es un tema como tomarte una pastilla y ya se baja el cortisol, tomarte una pastilla y se baja la insulina. Realmente no funciona así, aunque la metformina sí ayuda a bajar la insulina, ¿no? Y de hecho se utiliza metformina. Pero la mejor forma de atacar estos problemas es en un plan de alimentación y un plan de ejercicio que, por ejemplo, no tenga un déficit calórico muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que no comas muy poco, ¿ya? Porque si comes muy poco, tu cuerpo va a entrar en estrés y va a generar más cortisol. Entonces no vas a perder grasa abdominal ahí si ese es el caso. Sobre todo si ahí vienes con una carga de estrés por tu trabajo, por tu pareja, por lo que sea, ¿verdad? Y luego tienes el tema también de la elevación de cortisol porque sobreentrenas. Muchas personas dicen, no, voy a darle durísimo al gimnasio, voy a ir con todo, voy a hacer pesas, voy a hacer cardio, sin tener experiencia previa, y eso pone en estrés al cuerpo. Claro. Y de pronto cuando uno es joven, en los 20 puede aguantar ese tipo de estrés y recuperarse con facilidad, pero pasados los 35, realmente tienes que ser más inteligente con el tipo de plan que tienes que hacer de entrenamiento y de alimentación. Así es, exactamente. Ajá. Ahora, lo de la insulina sí es fácil, porque si no consumes tantos carbohidratos, obviamente, pues baja la insulina de una. Correcto, correcto. Así es. Pones la cantidad adecuada de carbohidratos para ti. Tampoco, bueno, también te podría servir hacer ayuno intermitente. Ok, y eso va a servir bastante bien. Vinagre de manzana. Perdón, ¿por qué ahora vamos con el vinagre de manzana? ¿Por qué va a servir bastante bien el ayuno intermitente? Porque cuando estás ayunando, tu insulina baja. Pasadas las 12 horas, tu nivel de glucosa empieza a bajar la insulina y empieza a elevarse las hormonas de movilización de grasa, de quema de grasa. El glucagón, por ejemplo, empieza a subir conforme va bajando la insulina. Y mientras más horas de ayuno tienes, vas a bajar más la insulina, pero ya llega un punto en el que para algunas personas ayunar mucho empieza a elevar el cortisol. Entonces todo es el balance adecuado. Exacto, exacto. Tú tienes que saber cuál es tu cantidad de cuántas horas de ayuno tú puedes hacer. Por ejemplo, mi hermano, él ha encontrado en el ayuno intermitente la razón de vivir, el que vive en España. Y yo le digo, ¿y cada cuánto comes? Yo digo, cada 24 horas. Habla serio. O sea... Come una vez al día. Una vez al día. Entonces, me come súper bien. Yo le digo, pero es imposible. Y está hecho un fideo y está regio, guapísimo. Los pantalones se le caen, se le están a la cadera y se ve hecho divino. Me dio hasta rabia. Pero luego, si otra persona hace 24 horas lo que hace Lalo, mi hermano, pues se muere, como tú dices, se estresa. Sí, lo ideal es, como siempre, ir adaptando, más que conocerte, es ir adaptando el cuerpo, porque si vas de un ayuno de 24 horas, de pronto hay personas que lo pueden tolerar bien. Pero si tú tienes, como te digo, una carga de estrés, más allá de lo que vayas a hacer con el ayuno, probablemente no debas ir directamente a 24, sino que comienzas, como siempre recomiendo yo, 12, 14, 16, vas extendiéndolo poco a poco y adaptando poco a poco el cuerpo. Y de ahí lo otro también es, acuérdate que el déficit calórico muy grande, no darle suficientes nutrientes al cuerpo, va a ponerte también en un nivel de estrés mayor. Entonces, en esas horas de alimentación, le das al cuerpo lo que necesita, le das al cuerpo las calorías que necesita. Y ahí logras ese balance. Ok. ¿Cuánto recomiendas de ayuno intermitente después de las 12 horas a una persona que recién empieza o que podría no irle tan bien? O sea, para que sea algo equilibrado, para que tú tengas una media de, digamos, de recomendación, más allá de que todo esto es personalizado y que sería mejor siempre pues adaptarlo. Mujeres comenzar con 12 horas y hombres comenzar con 14 horas. Y luego ir extendiendo cada 2 semanas y ver cuánto puedes tolerar sin realmente excederte. Llegar a las 24 horas para algunas personas va a ser productivo, pero para la mayoría de personas no. Porque no van a alcanzar a alimentarse con las calorías necesarias para mantener masa muscular y para que no tengas deficiencias nutricionales. Por eso yo diría que el ayuno de 24 horas como que muy, muy largo para la mayoría de personas. Ya, pero es una razón muy importante porque bajas la insulina y sube el glucagón. El glucagón es una palabrita que es así como más o menos como los linfocitos T, que la ha oído últimamente cualquier cantidad. Cuéntame el glucagón, ¿por qué es tan importante? Y mira que la primera persona que se le escuché fue al Puma, a José Luis Rodríguez en la entrevista que le hice. ¿Tú sabes? ¿En serio?
Sí, porque él tuvo un trasplante de pulmones, de sus ¿Ya? pulmones, le dieron pulmones de una persona que se murió y se los pudieron dar, trasplante, tú sabes, y él está en un proceso de vida muy bonito. Y uno de los suplementos que él toma es glucagón, porque supuestamente pues ayuda y es una cantidad de beneficios que tiene. Sabes que no sabía que el glucagón lo venden como un Sí, suplemento lo realmente. venden también como suplemento, exacto. Interesante, interesante. No, tendría que investigar sobre el tema. Ahora, el glucagón como tal es una hormona. Es una Ajá. hormona que ayuda a movilizar Como ácidos la grasos. melatonina, que también tienes Correcto, correcto. Es instituto, una hormona también y también hay un suplemento. Así es. que es una hormona, la melatonina, claro. Correcto, correcto, así es. Em, no sé los beneficios de utilizarla de manera oral, pero Ujú. sé que se activa en el momento que bajas la insulina. Y eso lo que va a ayudar básicamente es a quemar grasa. A quemar grasa, claro, pero también es un anti-aging, un antioxidante y realmente te ayuda porque te sube las defensas. Sí, Además, como la melatonina, así es. También es un antioxidante, tienes toda la razón. sí, 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 es Ujú. increíble cómo uno va aprendiendo en esta vida una cantidad de cosas. Lo del vinagre de manzana, cuéntame. Bueno, lo del vinagre también ayuda porque en diferentes estudios Ujú, se ve cómo puedes comer un carbohidrato, por ejemplo, arroz o pan, y te ujú. tomas un vaso de agua con 2 cucharadas de vinagre de manzana y la respuesta que tienes de azúcar en la sangre va a ser más baja cuando incluyes el vinagre de manzana y por ende también la respuesta de insulina va a ser más baja. Ya, Entonces, en muchos casos, yo recomiendo que incluyan vinagre de manzana dentro de su alimentación, 1 o 2 veces al día. ya, Ajá. ok. Y de ahí canela. La canela también te ayuda bastante a regular la glucosa. Son cositas, ¿no? Pero lo principal va a ser bajar los carbohidratos, el ayuno intermitente, luego tienes ahí el vinagre, tienes la canela y el ejercicio. Obviamente el ejercicio también te va a ayudar. Lo que tienes que asegurarte es que no hagas un ejercicio demasiado fuerte para ti, porque luego vamos a ir al tema de que otra vez estimulas el cortisol. Ujú. Y ahí, cuando estimulas el cortisol, esa es una hormona que también tiene como función elevar la glucosa en la sangre. Entonces, todo es un balance adecuado para la persona. Claro. Es una ciencia realmente. O sea, antes la gente tendía a decir, bueno, quieres bajar de peso, haz ejercicio y haz dieta. Pero la dieta y el ejercicio efectivamente funciona, pero tiene que ser algo específico para ti. Y ese es el motivo por el que mucha gente falla, porque se generaliza de lo que quieren lograr. Claro. Ahora, ¿qué tipo de vinagre de manzana, Adrián? Porque tú sabes que hay, Ujú. o sea, hay unos que tienen, la madre puede ser que se le dice, la madre. Sí, ajá, bueno, ese es el mejor, porque tienes ahí todos los probióticos, ¿no? Entonces, además del beneficio del ácido acético, tienes el beneficio de los probióticos y eso va a ayudar bastante también. Ah, ok, ok. ¿Y cuál es la forma adecuada? ¿Es en que una cucharadita en un vaso de agua mientras estás comiendo? La dosis en estudio son 2 cucharadas, pero realmente nosotros hemos hecho pruebas con glucómetro, así que te pinchas para ver eh, cuánto es la elevación postprandial después de comer. Y con 1 cucharada hemos visto efecto en muchas personas, pero 2 cucharadas es lo comprobado. Comprobado en agua. Ahora, ¿tiene que ser Ajá. siempre entre comidas o porque hay mucha gente que dice, no, 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 el vinagre de manzana es en ayunas porque te va raspando y te quema todos los chuchullos que tienes en la garganta, etcétera? Eh, ¿Puede ser Eh, en ayunas o mira, por qué? hay personas que lo toman en ayunas porque también te ayuda a controlar el apetito. Entonces, si haces ayuno intermitente, de hecho es un pequeño truco para que si estás comenzando y te cuesta hacer el ayuno, que te quite el hambre. Esa es Ya, una. Pero para bloquear la respuesta de glucosa, no bloquearla, sino disminuirla, lo mejor es con comida. ya. Si es antes o después o durante, realmente no hace mucha diferencia, al menos que sientas que te arde el estómago si lo haces antes, entonces hazlo después. Ya ahí te toca ver qué funciona para ti. Claro, claro, porque hay mucha gente que sufre de gastritis. O sea, la gastritis es un mal casi, casi que generalizado, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, si tú tomas dentro del ayuno intermitente vinagre de manzana, Adrián, ¿estás rompiendo el ayuno intermitente? No, no, para nada. Es más, te pone en cetosis más profunda. Mm, Ujú. ok. Cuéntame, ¿cuáles son los alimentos que se permiten dentro de esas 12, 14 o 16 horas o 24 horas sin romper el ayuno intermitente? A ver, puedes tomar agua, agua mineral, puedes tomar café. Antes me preguntaban si se podía con stevia y decía que sí, pero ya después de probar con muchas personas es mejor si no lo endulzas. Ya. Puedes tomar té verde, Ujú, cualquier tipo de té herbal, pero no frutal realmente. ya. Jamaica, por ejemplo. Ok. Agua con medio limón, el vinagre de manzana también.
Ninguno de esos va a romper el ayuno, realmente. ¿Ya? ¿Y las colas light? Sí, sí. Mira, también antes se pensaba que el aspartame y esos endulzantes no elevaban la insulina, pero de hecho sí la elevan. Ahora, si quieres mantenerte en el ayuno, lo preferible es que no lo tomes, pero si te ayuda realmente al comienzo, porque estás acostumbrado y es la única forma que lo puedes hacer, bueno, lo incluyes al comienzo y luego se te va a hacer más fácil. Por sí tenemos nosotros algunos pacientes y clientes que son adictos a la cola, ¿ya? A las sodas. Y me dicen, no, pero yo no puedo dejarla. Entonces lo incluimos ahí durante un tiempo, igual van adaptándose al ayuno y ya logran después hacerlo sin problema, ya sacando la gaseosa. Y para que no se te baje, digamos, para que no te sientas mal ni te sientas desvanecerte, es cierto que es bueno una agüita con sal, si es recién Sí, eso rosada. es, de hecho es súper bueno, es súper bueno. Agua con limón y sal va a ser lo mejor para poder mantener un buen nivel de energía. Pero también es muy raro que pase si es que comienzas suave. Eso solamente va a pasar si es que vas directamente a las 16 horas y tu cuerpo no está adaptado. Si comienzas con 12 horas, es muy improbable que pase. Claro, claro, eso sí es cierto. Ahora, si haces ejercicio en la mañana, Ujú, un poco tienes que cortar el ayuno intermitente. Hay mucha gente que hace, yo diría que la mayoría de las personas hacen ejercicio en la mañana. ¿Ok? ujú. Entonces tendrían que dejar de comer mucho más temprano para poder Bueno, lograr esas 12 horas, porque es esencial y esto es algo que no ha variado ni Harvard ni nadie, no hay ninguna curva ni triángulo que lo haya modificado. Luego de hacer ejercicio, hay que comer proteína hasta después de 1 hora después. no, para nada. No. No, eso no es así. Mira, Tú me estás cambiando todo. A ver, ya cuéntamelo para ver si estamos de acuerdo o no. Pero no, eso no es es lo que se que, ha oído siempre, Adrián. bueno, es que las cosas se van actualizando y ¿Ya? efectivamente hace unos 5 años, 6 años se decía que tienes la ventana anabólica, que tienes que tomar algo de proteína media hora después porque así lo vas a aprovechar. Y el cuerpo no funciona así, realmente tú tienes reservas de aminoácidos en tu sangre Ujú. que las vas a utilizar conforme sea necesario. Y al menos que no hayas comido durante 24 horas, es improbable que no tengas esas reservas de aminoácidos para que el músculo las utilice después y se pueda recuperar. Ahora, si es que es absolutamente necesario, no lo es. Si es que es óptimo cuando tu objetivo es aumentar la mayor cantidad de masa muscular lo más rápido posible, sí. ¿Ok? Ya. Entonces, comes algo con proteína, comes algo con un carbohidrato de rápida absorción. ¿Y qué Ajá. es lo que hace eso? Eleva la glucosa, eleva la insulina, que la quieres elevar en ese momento para aumentar masa muscular, y mandas los aminoácidos más rápidamente a los músculos y recuperas el glucógeno intramuscular más rápidamente. Pero todo depende del objetivo que quieres lograr. Entonces, si alguien llega acá con nosotros y nos dice, yo quiero aumentar la mayor cantidad de masa muscular lo más pronto posible y no tiene resistencia a la insulina, le hacemos un plan que incluya carbohidratos y proteína post-entrenamiento. Y Ya. los carbohidratos más adecuados para eso son arroz blanco, pan, fideo. ¿Avena? Avena puede ser, esa es más lenta digestión. Entonces lo que quieres es algo que lo eleve rápido. Ujú. Frutas de medio índice glucémico, de alto índice glucémico, guineo, por ejemplo. Ujú. ¿Ya? Y pero si viene una persona que me dice, yo quiero recomposicionar, quiero perder grasa y aumentar músculo al mismo tiempo, no necesariamente hacemos ese tipo de plan, sino que más bien podríamos decirle, ¿sabes qué? Entrena en ayunas y luego rompes tu ayuno, cuando a la hora que toca romper tu ayuno, con el batido. ¿Ya? Entonces, si entrena en las mañanas, digamos que entrena a las 7 de la mañana y hizo su última comida a las 8 de la noche Ujú. y su primera comida le toca a las 8 de la mañana, 12 horas. Ok, terminaste a las 7 de la mañana, no importa, esperas 1 hora y de ahí desayunas. Si tu última comida es a las 9 o es a las 8, pero tienes que ayunar 14 horas y tienes que romper el ayuno a las 10, no importa, espera a las 10, al menos que te dé mucha hambre y lo vamos adaptando poco a poco, ¿no? 8, 9, 10 y de ahí ¡pac! Rompes el ayuno con eso. Así que va a variar dependiendo del ¿Y objetivo a que qué te quieres. refieres con el batido? ¿Ese batido que incluye? Es que sería lo más fácil realmente, un batido en el que le pones un suplemento proteico, un suplemento de colágeno, que ahora se está utilizando bastante el colágeno en lugar de la proteína, porque resulta que a pesar de que no tiene el mismo perfil de aminoácidos,
La construcción de masa muscular con un suplemento de colágeno es casi igual al de la proteína de whey, con el beneficio añadido de que tienes esta absorción de colágeno hidrolizado que te ayuda para la elasticidad, para las arrugas, para la flacidez. Ajá. Entonces mucha gente, especialmente mujeres, están utilizando ahora colágeno hidrolizado en lugar de proteína whey, y a ese batido también le pones agua o leche de almendras y le pones alguna fruta. Y con eso ya tienes ahí la proteína y tienes el carbohidrato de absorción rápida. Claro, pero ¿no te parece que para las personas que son medias dragoncitas, el batido como que comes muy rápido y como que no te satisface a la mente? Adrián, porque tú Ujú, sabes uno se demora 20 minutos para enviarle el mensaje ujú, no sé a quién es que se lo envía, pero bueno, se envía el mensaje de que ya está satisfecha. Yo no, ujú. okay, creo que la grelina, que es una hormona que le envía al cerebro, ya estoy satisfecha en 20 minutos. Para mí el único problema que tengo con el tema de los batidos es que se me va el gusto de la comidita muy rápido. Yo creo que le puede pasar. Yo creo que el masticar siempre es algo que va a ser bueno. ¿Me Ya. explico? O sea, Otra opción que... no tengo Ajá. nada en contra de los batidos, pero yo creo que masticar es lo máximo. Y lamentablemente ahorita la gente no quiere masticar. Que si tú pudiera tomar pastillas, ay, ya comí, lo hiciera. Y eso no es, porque eso no es volver a lo natural. Sí, tienes razón en eso de ahí, pero lo que podemos hacer es aprovechar las dos cosas. O sea, después de todo, nosotros comemos y por lo general tomamos algún líquido. Entonces, a las personas que tienen bastante hambre, porque tampoco se puede generalizar, nosotros a veces atendemos señoras que no tienen para nada apetito. Ah, Entonces, ahí un batido para ellos no solamente es lo mejor porque no se sienten empachados, ya, sino que también es práctico. Pero ya, si tienes mucho apetito, lo que nosotros hacemos es colocamos un sólido y acompañas la bebida con un batido así como este. ya, Entonces ahí para proteínas, ¿qué tienes? Si es en el desayuno, puedes comerte huevos y algo de rápida absorción, lo que te decía, pan. Si ya. te toca romper el ayuno a la hora del almuerzo porque estás haciendo un ayuno largo, Ujú. arroz blanco con pollo, pescado, por ejemplo, y ensalada. Y ahí acompañas también con esto acá. Entonces todo depende también de cuántas calorías tengas para comer, pero hay para todo. Hay Claro, diferentes opciones para todo. Por eso es que personalizar el plan es chévere, porque ahí la persona cuando tenemos así la cita, le preguntamos cuáles son sus hábitos, cuánto apetito tiene. Porque en serio te digo, hay señoras que nosotros atendemos que no les gusta realmente comer o sí. prepararse algo, entonces hay que ver alternativas. Pero ¿por qué? Preséntamelas para preguntarles cómo te gusta comer. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no les gusta comer? ¿Que están pasando por una depresión? ¿Están post-COVID? ¿O simplemente es un tema de que les gusta verse súper flacas, pero extremadamente flacas? De lo que he visto yo, Ujú. son normalmente señoras que han hecho dietas hipocalóricas durante mucho tiempo o muchas veces. Y el metabolismo se hace bastante lento. Entonces tienen sobrepeso a pesar de que comen poco porque el metabolismo es lento y ya su cuerpo está acostumbrado a comer poco. Ya, Entonces ahí, ¿cuál es la solución? Tenemos que ir acelerando el metabolismo poco a poco, pero tampoco los puedes mandar a empacharse porque si no, no te van a hacer el plan. claro. Y ese es el truco, ¿no? Ver qué es lo que se adapta mejor a la persona para que pueda seguir el plan y finalmente ver los resultados. Claro. Ahora, ya para finalizar, Adrián, ¿por qué incluye siempre carbohidratos de rápida absorción, como son, o podrían ser carbohidratos simples, que supuestamente uno no debería comer nunca carbohidratos simples porque son malos, porque te suben la insulina Ajá. rápidamente, porque ni sé qué, porque los diabéticos, imposible. Ajá. Hay una cantidad O de sea, mitos. es así, es así. Por eso hacía la aclaración de que para personas que tienen resistencia a la insulina no deberían hacerlo, que tienen diabetes tampoco deberían hacerlo. Pero si el objetivo es ganar masa muscular lo más pronto posible, esa elevación de insulina es lo que va a mandar el glucógeno y los aminoácidos hacia el músculo con más rapidez. Y tienes esta respuesta efectivamente anabólica y de construcción cuando elevas la insulina. Pero la quieres utilizar inteligentemente. La quieres utilizar post-entrenamiento, porque así de esa manera te aseguras que esa glucosa sea bien utilizada para recuperar el glucógeno y ya. Pero de nuevo, eso no aplica para todo el mundo. Claro, medio banano creo que ahí sería lo perfecto, ¿no? El guineo es tan fantástico para todo. Tan Pues probablemente para alguien de tu contextura va a Ujú. ser medio guineo el óptimo. Ajá. Lo óptimo. Tú que eres un esteta, o sea, que te gusta la parte estética.
Ajá. ¿Tú crees que las mujeres tienen que formar mucho músculo? O sea, yo sé que está muy de moda. Si tú ves a las mujeres hace 20 años, 30 años, muy pocas tenían músculo. Es verdad. O sea, es que justamente hice un video sobre Thalía, porque Ajá. el otro día la vi con mi novia y está con un cuerpazo, pues, y ella va a cumplir 50 años. No, 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 51 ya tiene, te digo porque es de mi edad. Sí. Ah, ok. Pero bueno, entonces tiene pasado 50 años y está con un cuerpazo. Y justamente en la investigación para ver cómo era la dieta, cómo era el entrenamiento, si es que Y ella es efectivamente se operó o no para sacarse la costilla, porque había ese rumor, pues, ¿no? así. Entonces hice toda la investigación y comparé fotos de ella del 91 y Ajá, fotos de ella ahora en traje de baño. ajá. Y su cintura ahora es un poquito más gruesa, pero es porque tiene más músculo. Tiene más músculo en los brazos, tiene más músculo en las piernas, tiene incluso hasta definido el abdomen. Ella ha logrado aumentar masa muscular bastante bien y se la ve estética. Me parece que se la ve mejor que en esa época, en el 91, cuando no tenía masa muscular. Si tiene mucho músculo, no, no tiene mucho músculo. Me parece agradable ese nivel de musculatura, pero cada uno tiene su propio gusto, ¿no? Ujú, claro, claro. Claro, ¿sabes que no se le notan tanto los músculos a Thalía? Yo no hubiese pensado que Thalía tenía músculos que sobresalen. O No, no es sea, que sobresalen, por eso te digo, a mí ¿sabes qué? No sé si se pueda compartir aquí la fotografía. Ahí busca ahí Thalía traje de baño en Google Imágenes y te va a salir. ay, Dios mío, la tienes bien estoqueada la mujer. Como te digo, hice un video, por cierto, ¿Ya? síganme en Adrián Yepes Fitness, Yo te porque ahí, sigo. no, pero las personas nos están Oh, viendo, pues. ya, está bien, perdón. Yo pensé que me Ajá. mí. Ok, Thalía en bikini. Vamos a verla. Ok, ok, ok. Ah, ya la vi. Ya la vi. Ahí está. Mm, Me cae mal esta mano. ok, pero mira, ese nivel de musculatura es agradable, Wow. Oye, pero sí le ha crecido todo. ¿es verdad? Claro, le ha crecido. Ujú. A ver, tiene otro cuerpo que en el 91. En el Sí. 91 era un cuerpo, pues, no sé si aguado, porque a los 20 es imposible ser aguada, pero bueno, no es imposible, pero O sea, era tonificada, pero más delgada, mucho, mucho más delgada, en los brazos, en las piernas. En cambio, ahorita tú la ves ahí mucho más formada. Pero sabes una Ujú. cosa, Adrián, y es algo que también es cierto, que el músculo te hace más gruesa, incluso el abdomen, y a Ujú. veces no se ve tan bien. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso el A la mujer, entrenamiento adecuado es esencial. Porque hay ejercicios, por ejemplo, y he visto muchas personas, hombres y mujeres, hacerlo, que ¿ya? colocan las pesas a un lado, ¿no? Y Ajá, ajá. empiezan de un lado a otro, y eso hace que tu cintura se haga más ancha. Ese tipo de ejercicio no quieres Pero hacer cuando supuestamente ese ejercicio es para quemar grasa. hay mejores ejercicios. O puedes hacer ese ejercicio sin necesidad de incluir peso. Pero en el Ya. momento que pones peso, vas a romper la fibra muscular y vas a crear una hipertrofia del músculo. El músculo se va a agrandar. Entonces, en esa área en particular, no quieres realmente agrandar el músculo porque es lo que tú dices. Sea un poco más ancha la cintura. Y justamente eso es lo que me di cuenta, que ponía las dos fotografías una con otra y antes sí tenía la cintura un poquito más fina. Ahora la cintura es un poco más ancha, pero va con el resto de su cuerpo porque tiene las piernas más gruesas, los glúteos, los brazos. Claro, bueno, es la Ujú. tendencia, ¿no? Tener algo de músculo, sobre todo cuando vas para vieja, porque es que si no todo se cae, pues Es Adrián. que sí, y eso es lo mejor, porque no es solamente un tema estético, sino que es un tema de que te va a mantener más joven, te va a mantener más Gente. tonificado, con el metabolismo más rápido, con más energía, porque el músculo es metabólicamente activo. Ajá, Y, exacto. y tu mitocondria va a funcionar mejor. O sea, todos los beneficios de tener músculo, de tener más músculo son mucho mejores. O sea que tú sí eres más fanático de los anaeróbicos que de los aeróbicos. Sí, O sea, totalmente. anaeróbicos es el levantamiento de pesas, máquinas, y aeróbicos es correr, saltar, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Tú eres Correcto. más fanático de levantamiento de fuerza, ¿no? Sí, sí, es un mejor ejercicio, pero hay que hacerlo inteligentemente porque si no vas a desarrollar músculos demasiado grandes, a veces cuando no quieres, como te decía, la cintura, o a veces haces un entrenamiento que piensas que te va a aumentar y no te aumenta. Entonces sí hay que definir bien cuál es el ejercicio adecuado y cuál dieta va con ese ejercicio para el objetivo que quieres realizar.
Ok, quieres lograr. muchas gracias. Adrián Yepes, como siempre, maravilloso poder conversar contigo. Gracias por esa espera. I'm sorry. No, no te preocupes. Un abrazo.